Sí, bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes también. La tuberculosis, como sabemos, pues continúa siendo uno de los problemas, retos en la salud global y enfrentarla pues requiere no solamente de avances científicos, sino también de colaboración entre disciplinas y sectores. Pues en el marco del Día Internacional de la Tuberculosis, pues desde el INDICASAD nos complace abrir este espacio académico diseñado más que nada para reflexionar y actualizar conocimientos sobre los desafíos actuales para control de la enfermedad. Pues, a lo largo de este webinar vamos a abordar la tuberculosis desde una perspectiva integral, incluyendo pues, aspectos clínicos, epidemiológicos y salud pública, así también como su impacto en poblaciones vulnerables. ¿Sí? Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Gladys Stigabarría, una destacada investigadora en el campo de la salud pública y las enfermedades infecciosas. La doctora Gladys es una investigadora CISNI nivel 1 y es miembro titular de CONACYT, representando a la Universidad Iberoamericana de Paraguay. El trabajo de la doctora Gladys se centra en la epidemiología de enfermedades infecciosas de gran impacto, como la tuberculosis, VIH y la sífilis, áreas en las que pues, se han realizado importantes aportes científicos. La autora cuenta con un doctorado en enfermedades infecciosas y parasitarias por la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul en Brasil y una maestría en biotecnología de alimentos por la Universidad Nacional de Utahua en Paraguay. Además, la autora es una de las líderes del estudio de la epidemiología genómica de Mycobacterium tuberculosis en Paraguay, contribuyendo a comprender mejor la dinámica de transmisión de esta enfermedad en la región. Actualmente desempeña como directora del Instituto Regional de Investigación en Salud de la Universidad Nacional de Caguazú y ha sido reconocida por el Premio Nacional de Ciencias de Paraguay, destacando su excelencia y compromiso con la investigación. Su trabajo y liderazgo la convierte en una referente regional de investigación y salud pública. Y hoy la doctora Gladys nos va a hablar sobre la tuberculosis en centros penitenciarios. Con su permiso, estaremos grabando la sesión y pues la doctora, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Prica, y a los compañeros que me han invitado hoy para compartir con ustedes nuestra experiencia desde Paraguay. Entonces, gracias por la presentación, Prica, y bueno, vamos a iniciar porque como tengo 40 diapositivas, espero llegar a tiempo. Y bueno, iniciemos entonces. Voy a compartir pantalla, Prica. Sí, sí, ¿Pueden listo, sí ver? se ve. Sí, Ya no los sí, veo, sí. así que inicio esta presentación, Adelante, tuberculosis y doctora. infecciones, y hablando un poco de que, bueno, la tuberculosis sigue siendo un desafío a nivel global. La Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas hablan de 10.8 millones de nuevos casos estimados en el mundo para el 2023 y 1.25 millones de muertes atribuibles a la tuberculosis, a la TB, sigue siendo la principal muerte, la principal causa de muerte por agente infeccioso único. Y a pesar de ser prevenible y curable, la tuberculosis sigue siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública mundial. Y uno de los principales obstáculos para eliminar la tuberculosis como amenaza para la salud pública es la transmisión continua del Mycobacterium tuberculosis. Mi tema de hoy es hablar un poquitito sobre la tuberculosis en las prisiones, no voy a hablar de otras poblaciones vulnerables. Y les traigo acá uno de los primeros artículos que publicamos con el grupo y que está publicado en Lancet y que habla eh, sobre la estudiamos esto en el 2000, del 2010 al 2020 y nos comenta un poco comentamos un poco en este artículo cómo la incidencia de tuberculosis en esta década de estudio disminuyó en gran parte del mundo, pero aumentó en América Central y del Sur. Y este aumento fue acompañado con la tasa de encarcelamiento en las prisiones de nuestros países, en más de 200% en la población carcelaria de la región. Y
hablamos también que es la más alta del mundo. Y durante este mismo periodo de estudio, que abarcó aproximadamente la década del 2010 al 2020, también aumentaron los casos notificados de tuberculosis en esta población privada de libertad. Y en este estudio ustedes van a encontrar que aumentó más de 270%. En este artículo reportamos que el 11% de todos los casos notificados de tuberculosis en América Central y del Sur corresponden a personas privadas de libertad, quienes corresponden al menos del 1% de la población total. Este alto riesgo de adquirir tuberculosis dentro de las prisiones crea una crisis de salud pública y de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Y también socava los esfuerzos generales de del gobierno y de los programas de tuberculosis que están haciendo su trabajo. En esta diapositiva un poco también van a encontrar todos estos gráficos, van a encontrar en ese artículo del que les nombré anteriormente, y habla otra vez de la alarmante incidencia de tuberculosis en América Central y América del Sur, y que se ha estancado durante muchísimos años y que en algunos países inclusive han aumentado alarmantemente. Y, y también habla o también mostramos mucho que este aumento está muy directamente relacionado al aumento del encarcelamiento en América, donde la población privada de libertad creció 4 veces más en los últimos 25 años. Y gran parte de este crecimiento reciente también está asociado al aumento de la tuberculosis, donde 3.8 millones de personas viven encarceladas. En muchos de estos países, como Paraguay, más de la mitad, más del 70%, no tienen condena. Guardan juicio y están por un periodo de tiempo para luego recibir su libertad o ser condenados. Menos del 10% de las personas que ingresan en la prisión dan positivo para la infección por Mycobacterium tuberculosis, conocida como tuberculosis latente. Sin embargo, entre el 25 y el 50% desarrollan la enfermedad cada año. ¿Cuáles son nuestros riesgos estructurales en las prisiones? Hacinamiento, ventilación inadecuada, iluminación solar insuficiente, acceso restricto a servicios de salud, transferencias frecuentes. Y estos individuos son transferidos en una media de 30 veces durante el encarcelamiento. Ustedes en el transcurso de esta presentación voy a hablar un poco de los análisis genómicos que se realizaron por los diferentes grupos que trabajan en Latinoamérica y que han identificado cadenas de transmisión que involucran a múltiples comunidades y también unidades prisionales, ¿verdad? Entonces, hablar que la prisión o los entornos penitenciarios pueden mantener y amplificar la transmisión de la tuberculosis en las comunidades a medida que las personas son encarceladas y son liberadas. Ahí está un poco la cadena de transmisión y siempre me gusta hablar un poco del grupo que está liderado por Julio Croda, y ellos están secuenciando sus cepas desde el 2014 al 2021. Tienen más o menos en este estudio que está publicado también en Lancet, ustedes van a ver más o menos 1.200 muestras secuenciadas, y hablan de que el 40% de los casos de tuberculosis en la comunidad se originan directamente a partir de los casos de tuberculosis en personas encarceladas o ex reclusas. La transmisión
frecuente dentro de las prisiones y el contagio desde las prisiones perpetúan la epidemia de tuberculosis. Un único clon de Mycobacterium tuberculosis recientemente emergido abarca prisiones y comunidades de las principales ciudades de eh, Mato Grosso Sur. Este grupo viene trabajando hace años. Julio Croda es mi tutor de tesis doctoral y también ahora mi tutor para el posgrado, y ellos nos muestran, vienen estudiando tanto la epidemiología, describen el problema y también están trabajando con las intervenciones dentro de las prisiones. Y en este flujo un poco mostramos ese concepto teórico de alto riesgo, alta transmisión en prisión, y el flujo de salida en la comunidad en un ambiente de más bajo riesgo, de baja transmisión, y cómo las disparidades de incidencia de tuberculosis funcionan como un amplificador de la epidemia, ¿verdad? La prisión como amplificador de la epidemia. Caso Paraguay, nosotros venimos estudiando un poco más de hace 10 años la epidemia de la tuberculosis y sobre todo la prisión. Y en nuestro país, las incidencias dentro de población privada de libertad es mucho más alta que en población general, como ustedes pueden ver en los datos reportados por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Eh, tenemos eh, más de 5.000 casos por 100.000 privados de libertad versus 63 casos por 100.000 en población general. Y por acá ustedes pueden ver un poco las diferentes incidencias de tuberculosis dentro de los centros penitenciarios o de los casos reportados dentro de los centros penitenciarios. Y hay algunos que tienen más casos y otros menos. Y también estas estos números de casos reportados en nuestro país se da gracias al trabajo de búsqueda que hace el programa nacional. Si uno no busca, no encuentra, sobre todo en nuestras prisiones. Entonces, muchas de estas altas incidencias se da el trabajo que se realiza de manera colaborativa entre el programa nacional y el Ministerio de Justicia. Bueno, nosotros estamos en tercer lugar en porcentaje de casos notificados en las Américas, entonces ustedes pueden vernos aquí, 21% de casos notificados. Nuestro país tiene más del 60% de la población encarcelada en situación preventiva, sin condena, una de las más altas en América del Sur. Y como ya les dije, con los primeros lugares en la incidencia de tuberculosis en Centro y Sur de América. Nuestras prisiones actúan como reservorios, amplificadores institucionales de la enfermedad para la comunidad, y nuestros sistemas penitenciarios, como muchos de los de América Latina, tienen condiciones de hacinamiento, mala ventilación, acceso limitado a los servicios de salud, y esto fomenta la transmisión de varias enfermedades, incluida la tuberculosis. Un poco les traigo acá uno de los primeros artículos que también van a encontrar en donde nosotros iniciábamos nuestro trabajo y publicábamos sobre el problema del encarcelamiento y de las incidencias en prisiones. Y hablábamos en esta publicación de cómo aumentó la población carcelaria o el encarcelamiento en los 10 años de estudio, del 2009 al 2018, fue una de las publicaciones del doctor Guillermo Sequera, que seguro está por acá. Y mostrábamos, por ejemplo,
como el riesgo relativo de la tuberculosis para las personas encarceladas durante el periodo de estudio en comparación a la población general fue 70.3 veces, ¿verdad? Y el número anual de casos notificados en las prisiones aumentó 2.5 veces en la década de estudio. Los otros resultados que quiero compartir con ustedes es el de filogeografía y transmisión de Mycobacterium tuberculosis en las prisiones y en las comunidades aledañas. En Paraguay, esta publicación está en Nature Communication y bueno, fue uno de los que, bueno, es el actual Premio Nacional de Ciencia de nuestro país, el mayor galardón que otorga el país a los científicos y nos sentimos súper orgullosos de eso y siempre dicen eh, que debemos celebrar cada logro y pensamos que es uno de los logros más grandes de nuestro grupo. Y en este artículo nosotros mostrábamos un poco, es un artículo de nuestra tesis doctoral con el doctor Guillermo Sequera y todo el equipo que nos ayudó, mostrábamos que los aislados de Mycobacterium tuberculosis eh, tomados en las personas encarceladas y no encarceladas se distribuyen a lo largo o en todo el árbol y no forman clado. Iniciamos nosotros este estudio pensando que la hipótesis era, tenemos una epidemia en prisión y tenemos otra epidemia en la comunidad. Sin embargo, nuestro estudio nos mostró que hay una historia evolutiva compartida entre los aislados tomados en las prisiones y en la comunidad, y que la mayoría de los casos de tuberculosis incluidos en nuestro estudio eran atribuibles a transmisión reciente. 3% eran resistentes a un solo fármaco, menos del 1% eran multiresistentes, tanto a isoniazida como a rifampicina, y los linajes o sublinajes que encontramos era 433 LAM, 412 Harlan, 441S y 434 LAM. También en nuestro artículo mostrábamos un poco cómo habían 3 clones dominantes que se expandieron dramáticamente en los últimos 20 años y abarcaron prisiones y comunidades circundantes. Reconstruimos la dinámica del tamaño poblacional de los 3 grupos genómicos más grandes y que comprendían más del 50% de los aislados. Los 3 grupos genómicos más grandes aumentaron su tamaño poblacional efectivo en 290 y 40 veces respectivamente. El umbral fue de 2 SNPs y lo que nos sugiere que las notificaciones de tuberculosis en este periodo a menudo estaban atribuibles a transmisión reciente. Los 3 grupos incluyeron aislados de personas notificadas con tuberculosis durante el encarcelamiento y personas que nunca o que no tuvieron antecedentes de encarcelamiento o que nunca pisaron la prisión. También mostramos el flujo frecuente de genes de Mycobacterium tuberculosis que conectaban a las 2 grandes ciudades que estudiamos, la frontera con Brasil, que es Ciudad del Este o Alto Paraná, y Central, Asunción y Central. Entonces, el sublinaje se asoció al estado de encarcelamiento. El sublinaje 4122 era dominante de Asunción y 433 dominante en Ciudad del Este. Y el sublinaje 4122 se trasladó con mayor frecuencia de Asunción a Ciudad del Este, y los sublinajes 411 que tenía una mutación AHPC prevalente, tuvo tasas similares de migración de Ciudad del Este a Asunción. Lo que les hablaba en la diapositiva anterior, el 11% de nuestros secuenciados o aislamientos compartían una mutación en el promotor AHPC, que anteriormente se consideraba una ubicación para las mutaciones compensatorias que coexisten con mutaciones CAPG asociados a resistencia a isoniazida.
esta aparición de esta mutación independiente dentro de un único sublinaje abre muchas interrogantes. No se encontraron resistencias medibles a isoniazida conferidas a estas mutaciones independientes, y estas mutaciones no están en el catálogo de las mutaciones que confieren resistencia de la OPS del 2021. Otro estudio que también está en Lancet, publicado por el grupo, habla del riesgo excesivo de la tuberculosis durante y después del encarcelamiento en Paraguay. Es un estudio de cohorte retrospectiva y entre sus principales resultados nos habla de que 15% de los privados de libertad desarrolla tuberculosis después de 8 años de seguimiento, 58% dentro de la prisión y 42% fuera de la prisión. Y algunos, y esto también ya está publicado, aparte de que estamos trabajando en tuberculosis activa, también estamos mirando un poco lo que estamos iniciando estudios en infección por tuberculosis, 2 estudios que hasta ahora realizamos, sobre todo con pruebas de diagnóstico o estudios que evalúan el desempeño de otras posibles herramientas, ya que muchas veces el cuantiferón nos cuesta y el acceso un poco ahí se dificulta. Y en este estudio que ya está publicado se evaluó otra prueba alternativa de ELISA, AFIAS, en comparación con cuantiferón en contexto de una red hospitalaria, y se realizó un estudio transversal con 210 participantes, clasificándolos en grupos de bajo riesgo, alto y casos activos. Y encontramos resultados de 38.5% de positividad para cuantiferón, Wall Plus, y 37% para AFIAS, con una concordancia al 89%. O sea, dando también evidencia de que hay otras pruebas que podemos utilizar y hablando sobre todo que muchas nos piden mucho investigar sobre otras pruebas que nos pueden servir para identificar infección por tuberculosis. Otra que para nosotros también es súper importante porque evaluamos otra metodología para identificar infección por Mycobacterium tuberculosis, y es el FIA. Lo comparamos con el estándar el estándar Ferón ELISA, que ya está aprobado por la Organización Mundial de la Salud para su uso. Y esto sí fue en un contexto de prisiones. Evaluamos 737 participantes encarcelados y personas que trabajan en prisiones. Tuvimos una alta tasa de positividad, 57.7% para FIA y 56.9% para el ELISA. Encontramos un coeficiente o una alta concordancia, una excelente concordancia, sobre todo para nosotros que de repente necesitamos otras pruebas para identificar la infección en contextos de laboratorios no tan complejos. El FIA es uno de las pruebas que no necesita demasiada capacidad técnica, si bien sí tiene que ser un personal adiestrado. Bueno, también tenemos que tomar los 3 tubos en contexto de prisiones. Podemos realmente trabajar eso en un laboratorio de no tan alta complejidad o sin demasiada experiencia del recurso humano como se necesita para el ELISA. Entonces, 2 pruebas que hemos evaluado su performance acá en Paraguay. Y el tratamiento que utilizamos como terapia preventiva es 3-HP, tomas semanales de isoniazida y rifampicina, que el programa nacional lo provee de manera gratuita para los casos positivos para infección o contactos. Otros estudios que ya fueron publicados en donde ya hablamos
10 años de describir la epidemia en nuestro país y de trabajar con grupos que están haciendo lo mismo, y tenemos que dar el siguiente paso, proponer intervenciones que son costo efectivas para mitigar este problema en las prisiones. Y hablamos un poco en este artículo del antecedente de encarcelamiento, de colocar eso en la ficha de notificación. Si bien es algo que se discute por el tema ético, es una variable importante a discutir porque nos ayudaría, es un factor de riesgo. Todos los estudios nos están mostrando que es un factor de riesgo, el antecedente de encarcelamiento. Y entonces sería muy bueno que eso estén en nuestras fichas de notificación. El tamizaje masivo en prisión, que me gustaría hablar un poco de lo que están haciendo nuestros colegas en diferentes lugares y publicaciones que tratan de eso. Y el rastreo y tratamiento de la infección por tuberculosis a la salida. Otra intervención bastante costosa y que cuesta. Aparte de hablar sobre los derechos humanos, infraestructura, sabemos de las limitaciones de nuestras prisiones en Latinoamérica, la reforma judicial y penal, trabajar con el Poder Judicial, porque como estuvimos hablando, nosotros en nuestro país tenemos más del 70% de los privados de libertad sin condena. Entonces, ese problema, y nos hablaba la otra vez el ministro que entre 12.000 y 13.000 salen y entran al año. 1.000 se le carga al sistema, al Ministerio de Justicia. Entonces imagínense, ese flujo de 13.000, de 20.000 privados de libertad, 13.000 entran y salen. Necesitamos trabajar esa reforma judicial porque el encarcelamiento tiene que ver con la transmisión de tuberculosis. Y la gobernanza de salud pública, de salud en las prisiones. En nuestro país, la gobernanza está con el Ministerio de Justicia. Con todas sus limitaciones hace lo posible, pero el Ministerio de Salud también, yo creo que tuberculosis está más sobre el Ministerio de Salud, pero deberíamos repensar esa gobernanza en nuestro país y no sé la experiencia de otros países. Un poco de lo que Julio Croda y su grupo está haciendo desde el 2013, y hablar un poco acá sobre el tamizaje masivo. Ellos empezaron su primer triaje en el 2013 en Mato Grosso do Sur, en 5 ciudades, 12 prisiones, 3.380 privados de libertad. En ese momento ellos hablaban de aproximadamente 1.013 casos por 100.000 privados de libertad, PPD positivo entre 3% a 33%. El segundo, voy a hablar rápido para poder llegar a terminar esta presentación. En el 2014, evaluación al siguiente año, 1.350 privados de libertad evaluados, 25% convirtió su PPD. Imagínense, 1.275 casos por 100.000 en ese caso. No hubo diferencias de detección pasiva de casos después del primer triaje. Del 2017 al 2021 realizaron 3 tamizajes masivos por año, aproximadamente más de 10.000 privados de libertad incluidos, más de 16.000 visitas individuales, una proporción de privados de libertad evaluados en el primero 86, más del 86%, en el segundo 93%, en el tercero 94%. El tamizaje incluía rayos X y dos esputos para todos. Miren, un poco, ya está publicado esto. Ellos cuentan en este paper que no hay diferencias en las incidencias en las 3 rondas. El impacto, no hay un impacto entre en estas intervenciones
anuales en las 4 prisiones, ¿sí? Con la búsqueda de sintomático respiratorio. Ellos centraron su búsqueda en la evaluación de privados de libertad sintomáticos. Y aquí pueden ver las diferencias de número de casos por 100.000 en las tres rondas y no hubo diferencias. También hablan de trabajos previos validando sistemas de inteligencia artificial con rayos X y ellos evaluaron 3 sistemas automatizados para la detección de tuberculosis mediante rayos X y demostraron que todos ellos tienen una alta precisión en la detección de la enfermedad en entornos de cribado masivo. Este es el proyecto actual que están llevando en curso desde el 2023. Agradezco y estos créditos son para Julio Croda y todo su equipo que están haciendo un trabajo enorme en generar evidencia científica y compartieron conmigo sus resultados y que también estamos realizando ahora mismo en Paraguay con ellos de manera conjunta un proyecto estratégico. Y bueno, en esto, por ejemplo, ellos nos muestran su trabajo actual, que tiene que ver con el screening de los síntomas, que tiene que ver con esputo con diagnóstico de GeneXpert, rayos X y pruebas de cuantífero. Todos los privados de libertad testados con al menos un rayos X, un expert, pooling de 8 a 4 muestras, inclusión en la cohorte de privados de libertad que al menos van a quedar más de 12 meses en la prisión, un experto individual, un GeneXpert individual y un IGRA anual. Y hasta ahora en este proyecto tienen 7.662 tamizados, 3.800 incluidos en la cohorte, más de 1.300 IGRAs negativos en la cohorte, más de 17.000 visitas individuales, 561 casos de TB detectados. Y ellos nos hablan un poquitito de que la combinación de las muestras y el UNIT o el inteligencia artificial con rayos detecta el 80% de los casos con ahorro del 80% de los cartuchos. Nos hablan también de la evaluación de los síntomas. Los síntomas como para tamizar, como para hacer el tamizaje, el cambio, ellos nos muestran el cambio del estado sintomático que predice la tuberculosis. Entonces, al inicio del estudio, 23% presentaba síntomas. Durante el periodo de 2 años, 43% desarrolló síntomas al menos una vez. El paso de asintomático asintomático se asoció con mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa. La evaluación de los síntomas en la consulta médica. Los síntomas tienen que ser el sintomático. Nosotros vamos a seguir buscando, la pregunta es, ¿vamos a seguir buscando sintomáticos respiratorios? Miren lo que ellos encontraron. Los síntomas en la prueba de detección versus en la consulta médica. Tiene que ver también si el que pregunta con los síntomas es un médico o es el que está haciendo el tamizaje, el que está haciendo rayos X o licenciado. El 38.7% presentaba síntomas en la prueba de detección. 65.8% presentaba síntomas durante la consulta médica. Y la diferencia en los días de consulta fueron una media de 10 días nada más. El 36% de los pacientes cambia su respuesta al ser preguntados nuevamente. Informar únicamente sobre los síntomas no es suficiente para la detección. Y acá un poquito otra vez sobre esta parte del rol de los síntomas. Esto ya está publicado también por el grupo de Julio Croda y Jason. La prevalencia de tuberculosis pacientes sintomáticos, aquí pueden ver, del 2020 al 2022 se trió más de 7.000 privados de libertad,
se identificaron 290 casos confirmados de TB por Ginexpert, prevalencia de 3.8. De los 290 casos identificados, 186, 64% eran asintomáticos al momento del screening. Imagínense. Y 104% relató algún síntoma de TB. Entonces, otro hallazgo interesante después de todas las rondas que hicieron de tamizaje masivo, por ejemplo, la reducción significativa de la conversión del IGRA en la cohorte, de 47.2% bajó a 14%. Otro, creo que ya está en preprint o ya se publicó, pero es otro estudio que también compartieron conmigo. Están trabajando las métricas filogenéticas en la transmisión de tuberculosis sintomática y asintomática y tienen analizado más de 2.000 cepas de Mycobacterium tuberculosis con recolección de esputo en 3 prisiones desde 2017 al 2022, independiente a los síntomas. 505 casos identificados por búsqueda activa, 277 sintomáticos y 228 asintomáticos, ¿verdad? No hay diferencia significativa en transmisiones entre casos sintomáticos y asintomáticos usando múltiples métricas genómicas. Entonces, la tuberculosis asintomática contribuye sustancialmente en la transmisión a nivel poblacional. Las estrategias de detección basadas en síntomas son insuficientes. Se requiere búsqueda activa sistemática independiente a los síntomas en entornos institucionales y comunitarios. Y bueno, estos son 2 artículos, también creo que están en preprint aún. Me voy a centrar en este que se hizo en Brasil y nos muestra, es un modelo, es un modelaje de las diferentes intervenciones o triajes en masa que se realizan y muestran el impacto de la incidencia en la prisión y en la comunidad. Y habla de, por ejemplo, en la entrada, en la salida, el impacto es poco. Y nosotros ahora mismo queremos probar en la prisión cuáles de estas intervenciones son más costo efectivas para la disminución de incidencia dentro de nuestras prisiones. Esto es un modelaje, podemos ver también en este artículo, habla de los costos, habla del tamizaje bianual, que independiente que se haga la entrada o la salida, tiene un impacto interesante dentro de las prisiones. Y también habla de los costos, porque eso también es importante en países en donde los recursos son limitados como los nuestros. Conclusión, alta carga de tuberculosis en las prisiones y las prisiones como amplificador institucional de la enfermedad. El cribado basado en síntomas es insuficiente. Los algoritmos automatizados de interpretación, radiografías, las estrategias de pool con Ginexpert aumentan la eficiencia diagnóstica y reducen los costos. El efecto preventivo del cribado regular, reducción significativa de la conversión de la prueba del IGRA, la persistencia de la transmisión. A pesar de la reducción de la infección, la incidencia de la tuberculosis activa sigue alta en nuestras prisiones, lo que sugiere estrategias adicionales en prevención y en tratamiento. Implicaciones sobre las políticas públicas. Es fundamental incorporar el cribado universal y periódico combinado con herramientas de diagnóstica rápidas y automatizadas como parte de una estrategia nacional para el control de la tuberculosis en las prisiones. Quiero presentar un poco el trabajo multidisciplinario y multisectorial que realizamos desde el 2013 con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud con el Programa Nacional y la Universidad
represento hoy a la Universidad Nacional de Caguazú, al Instituto Regional de Investigación en Salud, pero me debo a muchísimas instituciones como Fiocruz, Universidad Federal de Mato Grosso do Sur, donde terminé mi doctorado, el grupo de Stanford, el grupo de Utah, y bueno, y comentar un poco cómo fuimos evolucionando, formación de capital humano avanzado en biología molecular, publicaciones en artículos en revistas de alto impacto que aumentó la visibilidad internacional de nuestro grupo, el impacto en estrategias del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, que en todo momento nos apoya, seminarios, grupos que se realizan en nuestro país, acuerdos intersectoriales. Hoy tenemos el gran desafío del proyecto, el proyecto estratégico que busca eh, encontrar esa estrategia más costo efectiva para la disminución de la incidencia en nuestras prisiones y por ende en nuestras comunidades. Nuestras redes nacionales e internacionales nos debemos a ellos. Nuestro grupo de investigación, gracias a ellos hemos logrado grandes cosas y el propósito de nuestro grupo. Seguiremos trabajando hasta eliminar esta doble condena. Sabemos que el privado de libertad entra con una condena que debe cumplir, pero también tiene la doble condena de enfermar por tuberculosis. Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus prisiones. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino que a los más desfavorecidos. Nelson Mandela, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos haciendo. A ver, dejo de compartir. Espero, creo que, a ver, ¿cómo? Amador, dejar de compartir pantalla. Sí, doctora, ya dejó de compartir. Bueno, eh, no sé si hay preguntas, Sí, Prilla, hay sí hay. sí, sí. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta gran presentación. Ahora vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. Recordando que para quienes deseen hacer sus preguntas por micrófono, le agradecemos, levanten la mano. Vamos a empezar. Tenemos una pregunta desde Nicaragua por parte del doctor Jonathan Mejía. Y la pregunta es si su estudio investigaron relación entre el incremento de la incidencia de la tuberculosis y la disminución de financiamiento de la cooperación externa y la sostenibilidad de las estrategias preventivas eficaces de bajo costo dentro y fuera de las prisiones. Bueno, un poco para responder esa pregunta, no, en realidad ahora estamos trabajando en estas intervenciones. Tenemos un gran de nuestro país bueno, gracias al grupo hemos ganado y entonces a partir pero ese gran solo no iba a lograr lo que estamos queriendo hacer en nuestro país. Nosotros podemos trabajar y generar estas evidencias gracias al apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, porque ahí están muchos de los recursos para diagnóstico, recursos humanos también, y nosotros con nuestro proyecto podemos un poco optimizar también estas cosas y generar. El programa me gustaría un poco también darle la palabra, si se puede, 5 minutos, por ahí si está Sarita escuchándome, comentarles un poco que nuestro país tiene una de las redes de diagnóstico de biología molecular más amplia de Latinoamérica. Tenemos en la mayoría de las cabeceras regionales 1 o 2 GINExpert haciendo diagnóstico y trabajando con las prisiones de manera coordinada. Si bien el problema del encarcelamiento es demasiado alto, un poco esos recursos, ese trabajo multidisciplinario hace que generemos interinstitucional para tratar de responder de lo que nos habla un poco el colega, es lo que hace posible nuestro trabajo. Es una interesante pregunta,
que lo vamos a incluir en estos 3 años que tenemos de estudio en intervenciones dentro de nuestro país. Excelente, doctora. Tenemos otra pregunta desde Cuenca, Ecuador, por parte de Antonio Vallecillo. En base a su experiencia, ¿qué tipo de herramientas diagnósticas o qué características considera que deben tener para el diagnóstico de la tuberculosis, particularmente para la población de las prisiones? Y bueno, en base a mi experiencia y la experiencia que hemos tenido ahora mismo y que mostré en la presentación, rayos X sabemos que también es costoso, pero bueno, ahora hay muchas eh, opciones que ya están siendo validadas y creemos que es una de las tecnologías que debe haber, combinado con diagnóstico por biología molecular y sin dejar de hacer la vigilancia genómica. Estoy hablando seguro de tecnologías caras que muchas veces no podemos acceder, pero nos muestra que son costo efectivas para las prisiones. Doctora, ¿cómo podríamos incidir, bueno, con qué mensaje podemos recomendar a las autoridades en tema de seguridad que las prisiones son de alto cuidado en el tema de tuberculosis? ¿A qué mensaje nos ayudaría pues, convencer a estas autoridades en tema de seguridad? El encarcelamiento, se vio en los diferentes estudios ya publicados que el encarcelamiento es uno de los factores más que más peso tiene en la transmisión de tuberculosis dentro de las prisiones. El trabajo de la reforma judicial y de buscar la manera de que el encarcelamiento no sea la única manera de trabajar con lo que yo creo que es el camino. Si bien nuestros países son punitorios, este trabajo no puede solamente recaer sobre el sistema de salud. Tiene que trabajar de manera coordinada con el sistema judicial para que tengamos alguna solución. Claro, tenemos una pregunta de parte de Guillermo. ¿Sí? ¿Levantaste la Y mano? si le puedes dar un poco el micrófono, Sí, claro. Pricaile. Sí, sí, sí. Adelante, Guillermo. Gracias, Bella Patel, y gracias a la organización por este espacio. Excelente, Gladys, tu presentación. Bueno, yo formo parte también de varias de las investigaciones que estamos haciendo aquí en Paraguay, con el apoyo del programa de tuberculosis y diversos investigadores. Eh, y bueno, me toca estar un poco trabajando, estoy trabajando como consultor en la OPS, por ahí está Belkis Marcelino también, empujando un poco este tipo de espacios, ¿verdad? Compartí recientemente en el chat, lo puedo volver a compartir, los lineamientos regionales de las respuestas para la tuberculosis, para el HIV, para las ITS, para las hepatitis virales, en la discusión que se dio el año pasado entre autoridades nacionales, investigadores, autoridades nacionales de salud, de tuberculosis, pero también de justicia que tienen los países. Y de allí salieron unos lineamientos muy interesantes, que en realidad fue la punta de lanza de lo que queremos avanzar a nivel regional, un espacio para compartir este tipo de experiencias exitosas. También los fracasos son importantes para que otros no se golpeen por la misma piedra. Así que, bueno, Pilla, te voy a pedir luego el contacto de todos los que participan acá para poder escribirles y para poder convocarlos por si están interesados en crear un espacio de darle continuidad a la discusión de qué hacer en prisiones, en tuberculosis, en estos nuevos algoritmos, ¿verdad? Podemos compartir la experiencia, cuál es más efectivo, cuál es no. En un país puede ser más fácil hacer una cosa, en otro país otra. Esto no quiere decir que nos copiemos, pero que vayamos nutriendo, alimentando de evidencias, ¿verdad? Para hacer una salud pública basada en evidencias. Crear ese espacio, discutir los modelos, los tipos de gobernanza que tienen nuestros países y pensar un poco en propuestas conjuntas. Así que abro un poco esa ventanita ahí, pongo ahí mi correo para que me puedan escribir los que están interesados. Y bueno, y muchas gracias. Sí, claro, con gusto, Guillermo. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos una desde Bolivia. Nos pregunta, ¿qué brechas ha identificado en las intervenciones de vigilancia en los centros penitenciarios de Paraguay? Y si existieran, ¿cómo las han solucionado?
Bueno, en realidad la vigilancia o el diagnóstico de tuberculosis en las prisiones lo hace el Programa Nacional. Como ya les comenté, el año pasado la doctora, no sé si ella está presente, me gustaría darle un poco la palabra ahí porque nosotros hacemos intervenciones puntuales con investigación asociados al Programa Nacional, pero ellos el año pasado hicieron alrededor de 17.000 diagnósticos, 17.000 visitas a 17.000 privados de libertad. Y bueno, con eso ustedes pueden ver también en esa diapositiva que les mostré cómo la incidencia va subiendo porque se busca. Pero, nosotros nos sentábamos a hablar con el Ministerio de Justicia y nos decía, lo que pasa es que sí, tamizaron 17.000, sí, pero 13.000 entran y salen del sistema todos los años. Entonces, por ahí esa brecha de vigilancia, ¿cómo cubrimos? Bueno, aparte de eso, la logística necesaria para eh, trasladarse de Asunción a todos los centros recae sobre el Ministerio de Salud. Entonces, por ahí ver cómo se trabaja esa vigilancia, también lo hace el Ministerio de Justicia, pero es insuficiente para la cantidad de privados de libertad que tenemos. Es insuficiente. Ese seguimiento y ese tratamiento es el problema. Siguiente pregunta, desde Colombia. ¿Qué nos puede mencionar sobre el éxito en el manejo optativo de los pacientes en lo que se ha presentado farmacoresistencia? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, le veo. A ver, Sí, creo claro, que doctora. Desde Colombia nos hacen la pregunta, ¿qué nos puede mencionar sobre el éxito en el manejo optativo de los pacientes en que se hayan presentado farmacoresistencia? en las prisiones nosotros vemos que la tasa, la tasa de tratamiento, éxito del tratamiento es bueno. La mayoría, bueno, y entendemos porque es un entorno un poco cerrado y nosotros podemos llegar a los pacientes y entonces sí, la tasa de curación es bastante efectiva en nuestras prisiones, es lo que vemos. Y aparte ustedes vieron en nuestra presentación que también el porcentaje es bastante bajo, de 3% para monoresistencia y menos del 1% para multiresistencia. Y que son tratados de manera diaria y vigilados. Entonces la tasa es bastante efectiva en nuestro caso. Claro, claro. Doctora, una pregunta de parte mía. En el contexto de tamizaje en prisiones, ¿cuál considera que es el verdadero valor agregado de la radiografía de tórax con estas nuevas interpretaciones automatizadas, especialmente en la detección de estos casos asintomáticos? Bueno, peso, vamos a verlo ahora en nuestro estudio. Nosotros hemos adquirido un rayo X, vamos a trabajar una prisión para tener el verdadero peso, pero para sintomáticos con, eh, con, con el esputo asociado, tenés 100% y tenés y ahorras muchos cartuchos. Para asintomáticos, estamos todavía evaluando, ¿verdad? Sí, sí pueden ver los resultados de Brasil, por ejemplo, muestran el reporte de síntomas, muestran también el uso de Ginexper en asintomáticos y muestran también la secuenciación de los asintomáticos y cómo es el peso de los asintomáticos en la transmisión de la tuberculosis. O sea, hoy por hoy el asintomático ya tiene que estar en el tamizaje. Ahora, las evidencias de los rayos X, nosotros ahora estamos haciéndonos un par de preguntas, así que para el año que viene vamos a tener cosas interesantes. Hola, un comentario. Hola, sí, Hola Gladys, yo soy hola, Sarina, Celi. la que está mencionando Gladys. Sí, Nosotros tenemos ahora 3 años de búsqueda activa de tamizaje con rayos X que
que estamos comenzando a analizar y realmente en el último año, más que nada, vimos que casi tenemos el doble de casos diagnosticados entre los asintomáticos. Es decir, tenemos un grupo de pacientes sintomáticos con lesiones y un grupo de pacientes sin síntomas, con lesiones y sin síntomas, sin lesiones. Es decir, que fueron casos de TB. El porcentaje exacto ahora no te puedo pasar, pero sí es un grupo grande. Es decir, supera más del 40% del total de casos. Yo creo que llegaba al 60% los asintomáticos. Entonces, estamos ahí en proceso. Ahora finiquitamos nuestras planillas y unificamos los 3 años de búsqueda, porque en el año 2022 comenzamos con el uso de radiografía digital y realmente ayuda. También ayuda no solamente por lo que encontrás científicamente, sino que porque tipo colabora para que la gente quiera acercarse también a hacerse en los estudios. Es decir, nos pasó en prisiones y nos pasó también fuera, de que no es solamente, me pregunta si tengo catarro, sino que me está haciendo un estudio para pedirme algo más. Es decir, es como que le da más confianza a la gente para acudir al tamizaje. Bueno, ahí te me explica, casi el 50% ayuda, o sea, realmente ya los rayos X con inteligencia artificial ya tienen que ser como algo, no sé cuántos países tienen, en realidad no sé, pero nuestro país es uno de los que de manera temprana metió como una forma de diagnóstico dentro de las prisiones y en población vulnerable, inclusive les pueden ver a la gente del programa yendo a las comunidades indígenas con la mochila. Y bueno, ahí ese dato al menos no tenía Sarita y casi 50%. Y seguro Wow, wow. ahí es mucho. Sí, sí, claro que sí, muy importante. Tenemos también una pregunta por parte del doctor Fermín Acosta. Fermín, ¿estás por allí? Sí, tenemos Hola, 2 minutos. hola, gracias Hola, Hola, por, hola. Fermín. hola doctora Gladys, gracias por la presentación. Bueno, excelente. Tenía una duda, más que una pregunta, creo que es una duda en el estudio que hicieron sobre el tema de clúster de transmisión en Asunción y el otro departamento. Ciudad del Este, Eh, sí, Alto Paraná. tenía la duda cómo hicieron el tema de la secuenciación de estas cepas o sea, estas cepas fue un estudio retrospectivo o prospectivo. Y sí, Prospectivo. ok. Y la información sobre los contactos, esto creo que no sé si tuvieron acceso a esta información de la comunidad versus las prisiones, porque a veces esa información se pierde. No sé cómo lo manejan en ese sentido. Excelente pregunta, Fermín. Creo que nos ganamos el Premio Nacional de Ciencia por el sacrificio, Fermín. Lo hicimos de manera coordinada con el programa, con la doctora Sarita que estuvo hablando recién. Nosotros trabajamos vigilancia genómica desde el programa. Entonces, si bien la secuenciación, la extracción de ADN y lo demás lo hicimos en el laboratorio de la universidad, teníamos que recorrer, ir a buscar las muestras, pero la vigilancia y la detección lo hizo el programa. Entonces, y teníamos el formulario en REDCap anónimos que eran datos clínicos, epidemiológicos y los que tenían que ver con la cepa, ¿verdad? Entonces, todos los casos de la comunidad aledaña a la prisión que estábamos estudiando se centralizaban en un solo laboratorio, que es el laboratorio regional de ese departamento, y lo mismo en central, y entonces a partir de ahí nosotros pudimos hacer ese match de los datos. No fue fácil, Fermín. Estoy segura que me preguntas porque sabes que no es fácil matchear esos datos y fue mucho problema en el camino, pero bueno, nos enseñó también a trabajar de manera más coordinada y todo eso. Gracias. Sí, bueno, terminamos en punto a las 12. Gracias a los oyentes
desde Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, también oyentes desde Panamá. Muchas gracias, doctora Gladys, por el espacio para responder las preguntas de participantes. Y bueno, para finalizar, les recordamos que este webinar ha sido grabado. Si el enlace a la grabación, pues también se le enviará por correo en los próximos días. Quienes requieran el certificado de asistencia pueden enviar un correo a cursosytalleres@indicasat.org.pa, y recuerden que se verificará pues también los registros emitidos por Zoom, y si validamos que la persona permaneció conectada menos de 15 minutos, más de 15 minutos, se emitirá el certificado. También queremos invitarlos a participar en los próximos webinars. El siguiente sería el jueves 26 de marzo, y contaremos con la participación del doctor Gilberto Chávez Gris desde México con el tema de paratuberculosis bovina. Muchas gracias, doctora, y gracias también a todos los oyentes por acompañarnos hoy en el tercer webinar de la serie Actualización Científica sobre Tuberculosis en el Día Internacional de la Lucha Antituberculosa, organizada por el INDICASAT. Gracias también al doctor Amor Goodrich por acompañarnos hoy en los controles de Zoom, y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana para el webinar del doctor Gilberto. Que pase una feliz tarde o feliz noches, y bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a todos, saludos.